Después de 6 meses de convivencia y también de estudio del SARS-CoV-2, si hay algo que podíamos destacar como positivo en este virus era que no afectaba a los niños. Los niños, si bien podían ser vectores, no desarrollaban la enfermedad. Y de hecho, a nivel mundial se reportan muy pocos casos de menores que hayan enfermado de una enfermedad respiratoria provocada por el COVID-19 y que hayan muerto por ello. Son casos rarísimos. Sin embargo, hay otros síntomas que se están manifestando en niños y que ahora se están asociando efectivamente al COVID-19. De eso es lo que vamos a hablar a partir de ahora con el pediatra de la Universidad Católica, cardiólogo infantil específicamente, el doctor Guillermo Larios. Doctor, muchísimas gracias por conversar con CNN Chile. Muy buenas tardes, Matilde. Muchas gracias por la invitación. Doctor, lo primero, ¿por qué los niños afortunadamente no desarrollan la enfermedad respiratoria y aparentemente son solo vectores? Sí, efectivamente, primero aclarar que no es que no desarrollen la enfermedad respiratoria, sino que es muchísimo más leve que en los adultos. Hay muchas teorías que pudieran explicar esa condición, pero primero decir de que pueden ellos también tener un cuadro como un resfrío, o incluso una neumonía con fiebre, pero excepcionalmente son pacientes que requieren hospitalización. Y las causas de eso no están todavía muy comprendidas, como muchas cosas todavía del coronavirus, pero pudiese ser por la exposición muy habitual que ellos tienen a otro tipo de virus o incluso vacunas que gatillarían que su respuesta inmune sea más eficiente contra este nuevo virus. Además, hay muchos otros factores que explican de que ellos no desarrollen una enfermedad grave, como tener un endotelio, que en palabras sencillas es la cobertura interna de los vasos sanguíneos, que está mucho más sano que los adultos, tiene mucho menos probabilidad de tener otras enfermedades como hipertensión, diabetes, obesidad, que efectivamente se han visto de que son patologías que pudieran agravar el curso de el COVID-19 y que los niños, gracias a Dios, rara vez tienen. Pero efectivamente, tal como mencionabas... Ahora, doctor, Sí, lo que yo le quería preguntar era efectivamente los primeros signos de alerta que comenzaron a dar a eso de abril. Algunos dermatólogos que estaban reportando que había consultas inusuales por manchas en las extremidades de los niños, en los dedos de las manos, de los pies, y que las estaban asociando a COVID-19. ¿Qué fue lo que detectaron? A ver, efectivamente han habido varios reportes, algunos de dermatólogos o incluso otros de pediatras que se dedican al cuidado intensivo, cardiólogos y reumatólogos, que han aparecido nuevas manifestaciones que se asocian al COVID-19. Primero aclarar de que no es en el momento agudo en que manifiestan los síntomas del COVID-19, llámese un cuadro respiratorio con resfrío o fiebre, sino que con unas 2 a 4 semanas de desfase, superada la infección primaria, comienzan con algunos síntomas y signos que inicialmente recordaron a otra enfermedad bastante inusual que se llama enfermedad de Kawasaki. Esta enfermedad, para los que no lo conocen, es una enfermedad que afecta provocando fiebre muy alta en los niños y que potencialmente puede provocar problemas al corazón, especialmente a las arterias coronarias. Se asocia además a manchas en la piel, aumento de volumen en las extremidades, en las manos, en los pies, y algunos cambios en la mucosa oral y de las conjuntivas del ojo. Todo eso... Pero primero desarrollan la enfermedad respiratoria y luego a las 4 semanas se manifiesta esto. Efectivamente, lo que se ha visto es que después de que empiezan el pic de infecciones por COVID, 2 a 4 semanas desfasado, y por lo tanto es fácil asumir que 2 a 4 semanas desfasado de la infección que tiene el niño, aparecen estas manifestaciones que inicialmente se asemejan a la enfermedad de Kawasaki, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que pudiesen ser 2 enfermedades distintas. De hecho, esta entidad nueva... Ahora, ¿cuán graves pueden ser estos síntomas, doctor? Perdón, ¿cuán graves pueden llegar a ser estos síntomas? ¿Es necesario efectivamente consultar? Porque si bien a lo mejor digamos, el contagio inicial no hizo necesario llevar a un niño a un centro asistencial, ¿esto sí? Efectivamente, hay que
primero distinguir las dos temporalidades importantes. La primera es la infección inicial por el coronavirus, que lo más probable es que se manifieste o como un resfrío común, algún porcentaje como asintomáticos en niños, eso está muy descrito, y algunos como una neumonía que la gran mayoría no necesita hospitalizarse y si no tiene dificultad respiratoria, si se ve de buenas condiciones, la fiebre es baja y con el paso de los días va cediendo, probablemente no sea necesario en ese momento consultar. Sin embargo, 2 a 4 semanas después, con una variabilidad todavía que está en estudio, pudiesen manifestarse otros síntomas, de los cuales lo que más destaca es que reaparece o aparece por primera vez fiebre alta, sobre 39 grados, y que la gran mayoría de las veces dura más de 3 a 5 días. Junto con esto puede aparecer síntomas gastrointestinales como vómitos, diarrea, dolor abdominal, lo que no es muy habitual en la enfermedad de Kawasaki, por lo que dio uno de los puntos de diferenciación con esta enfermedad inicial. Y después pudiesen provocarse inflamación en múltiples órganos, y por eso se llama síndrome inflamatorio multisistémico, dentro de los cuales está el caso de que se puede inflamar el corazón. ¿Estos síntomas eventualmente pudieran llevar a la muerte si una persona no consulta? A ver, si bien no son miles los casos que se han reportado, ya tenemos suficiente cantidad de pacientes que lamentablemente han sufrido esta complicación y hasta el momento la gran mayoría requiere hospitalización, pero con un diagnóstico certero y con un tratamiento adecuado, la gran mayoría sale adelante sin mayores secuelas. Excepcionalmente se ha reportado 1 o 2 fallecimientos en los lugares en que más ha afectado el virus, pero de nuevo, son excepcionales, pero obviamente para que sigan siendo excepcionales requiere una consulta adecuada en el momento oportuno. Claro, por lo tanto hay que estar muy atentos a este tipo de síntomas, sobre todo la fiebre alta, más de 39 grados. Ahora, doctor, durante este tiempo los niños han estado confinados prácticamente, no tienen clases desde el 16 de marzo y eso ha hecho que efectivamente se hayan eliminado o erradicado o disminuido, usted me va a decir qué es lo que ha ocurrido con los otros virus, por ejemplo el sincicial. A ver, efectivamente a esta altura del año, en junio, ya deberíamos haber estado en temporada de influenza y comenzando la temporada de virus respiratorio sincicial. Y debido a múltiples factores, dentro de los cuales destaca de que los niños se han mantenido en sus casas, la circulación de otros virus, salvo el coronavirus, es mínima. El único virus que en este momento circula en Santiago prácticamente es el coronavirus que provoca el COVID-19. Por lo tanto, es otro elemento para pensar de que en caso de fiebre alta, una de las primeras posibilidades es tener o coronavirus o esta nueva manifestación, pero como les comentaba, no es solamente un día de fiebre, sino que fiebre que se mantiene por 2, 3, hasta 5 días y que generalmente se asocia a un decaimiento muy marcado y si es así es un elemento que tiene que hacernos consultar precozmente. Ahora, doctor, el ministro Enrique París ha dicho que efectivamente no se piensa en un retorno a clases presenciales antes de agosto, incluso lo dijo preliminarmente, podría ser después. Al no existir lo que pensábamos que era esta inmunidad de rebaño, ¿cuándo es prudente que vuelvan efectivamente los niños a clases presenciales o cuáles más bien son las condiciones que tienen que darse? Sí, no es una pregunta tan fácil para responder desde el punto de vista local, por ponerlo así. Son decisiones que sin duda tienen que estar dadas y emanadas por la autoridad sanitaria. Sin embargo, lo más probable es de que tengamos que tener cierto control de números de pacientes infectados por COVID y que eso ya vaya o al menos en descenso o en una plató, en una estabilización muy marcada y que sepamos de que la vuelta a clase en los niños sea de una manera segura, en que probablemente igual hayan medidas de distanciamiento, probablemente entonces en niños mayores de 10 años que puedan entender esas instrucciones, en que no todos los niños vuelvan quizás al mismo tiempo, pero todos los detalles tienen que ser emanados a través de la autoridad sanitaria en conjunto con el Ministerio de Educación. Claro, porque al no existir esta inmunidad de rebaño uno tiene que estar más alerta necesariamente, ¿no es verdad?
pensando en todo. Sí, probablemente para que alcancemos la inmunidad de rebaño quedan meses. Tanto como lo que pudieran quedar para una potencial vacuna. Por lo tanto, tal como lo han transmitido las autoridades de gobierno y de salud, por el momento las principales medidas son las que ellos han mencionado, de una cuarentena efectiva en los lugares que así lo requieran, distanciamiento social, muy buen lavado de manos, y si bien los niños tienen la suerte de que la gran mayoría va a tener una enfermedad leve, están estos son pocos los niños los que van a tener la mala suerte de pasar por esta enfermedad, pero no por eso vamos a no estar atentos a sus síntomas y poder consultar precozmente para no retrasar una atención oportuna. Doctor Guillermo Larios, muchísimas gracias por haber conversado con CNN Chile, siempre atentos a conocer nuevas manifestaciones de un virus que estamos conociendo, con el que lamentablemente estamos conviviendo desde hace aproximadamente 6 meses, pero que cada vez, como hemos conversado ahora, tiene manifestaciones distintas. Así que muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes, Matilde.